Agua de mar, salud y vida. Soy Griselda Donatucci y los que me siguen saben que hace mucho tiempo que recopilo testimonios y hago entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. Bueno, en este momento vamos a tener una conversación con Carlos que está en Chile y él me contactó a través de Instagram. Estoy viendo sus publicaciones, cómo recolecta el agua, cómo la utiliza, y lo invité para que nos comparta sus experiencias, porque va a ser muy especial para los deportistas y entre otras cosas también para aprovechar la experiencia que Carlos tiene sobre, digamos, la forma de recolectar el agua y algunos consejos que nos puede dar. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a Carlos. Hola, acá estamos. Mira, vamos Hola, a Griselda. acercar su autopresentación, porque yo tengo acá un poquito las referencias de a qué te dedicás y eso, pero me gustaría que lo hagas vos directamente. Así que acá te dejo el micrófono abierto para que nos cuentes un poquito quién sos, qué haces y lo que quieras de vos para que te conozcamos un poco más. Bueno, Griselda, muchas gracias. Bueno, como tú bien decías, mi nombre es Carlos, vivo en la ciudad de Puerto Montt, vivo y trabajo en la ciudad de Puerto Montt. Trabajo en el área de ingeniería naval y acuicultura. Eh, en mi tiempo libre desarrollo y practico un deporte que son las carreras de montaña. Eh, Hoy en día me declaro un fiel defensor del agua de mar, no solamente un defensor del agua de mar, sino que un seguidor y además un consumidor del agua de mar. Fiel. Es. ¿Cuándo llegó a tu vida esta información del agua de mar, Carlos? No se oye. Dame un momento que se interrumpió el audio del video. Un poquito. ¿Cuándo llegó a tu vida la información del agua de mar? Ya, ahora sí te escucho perfecto, Griselda. Eh, Mira, todo comenzó el año 2021, cuando estábamos en condición de pandemia aquí en el país. Y recuerdo que en una oportunidad, cuando estaba pasando un momento álgido de mucha estrés laboral, de mucho estrés, digamos, de todo tipo, me tocó realizar un viaje a Valdivia y allá en conjunto con un grupo de amigos que ellos practicaban deporte y practicaban la vida al aire libre, tuve la oportunidad de ver cómo ellos recolectaban agua de mar buceando en un sector de la costa. Recolectaban esta agua, ¿cierto? Y la estaban recolectando para una de sus amigas, para una amiga de ellos que tenía un problema de reumatismo. Y bueno, y en esa oportunidad yo como, entre paréntesis, tenía problemas bastante graves de insomnio, eh, de no poder dormir, de tener incluso problemas nerviosos por el alto estrés que estaba viviendo, por, lo, por, lo, por los altos turnos que tuvimos de laborales. Eh, Me llamó mucho la atención lo que hacían ellos y tomé la decisión de preguntarles de qué se trataba y, y por qué lo hacían. O sea, me llamó mucho la atención. Recuerdo que fue un día bonito, recuerdo que fue un día lindo de sol, de playa, de mar abierto. Y yo, a pesar de ser un lugar bonito, siento que en mi interior yo no lo estaba disfrutando tanto porque andaba con muchas preocupaciones, con estrés, con insomnio, con ataques de ansiedad. Y me llamó profundamente la atención el hecho de que estén recogiendo el agua de mar y que la consumieran. Entonces, ese fue, para mí, ese fue el primer acercamiento con el agua de mar, de verla, de comenzar a creer que se puede consumir.
Y eso fue el 2021. Y hasta el Y día a de hoy partir, consumiendo. pero me imagino que con tu mente así de ingeniero, te pusiste a ver, pero cómo es esto de tomar el agua, te pusiste a investigar, a leer, eso me imagino, ¿no? Sí, justamente. Lo que, claro, el primer gran contacto que yo tuve con el agua de mar, como toda persona súper incrédulo, me costó mucho llegar a entender que se podía consumir y me costó mucho llegar a comprender de que no solamente es agua, sino que es un superalimento y es un alimento que va mucho más allá de también solamente ser un alimento natural, sino que con el paso del tiempo, cuando comencé a ir a los libros, a recurrir un poco a la bibliografía, comencé a darme cuenta de que está relacionado también con nuestra existencia, con nuestro medio interno, con nuestro fluido. En realidad está asociado con nuestro origen, con el origen de la vida. Y eso es lo que más, pienso que eso es lo que más me impactó, es lo que más de una u otra manera me dio esperanza, me ayudó a reforzar mis creencias y mis intuiciones que yo tenía con el agua de mar. Yo estoy muy contento de no solamente hoy en día de beber el agua de mar, de consumirla, sino que también estoy contento de poder difundirla abiertamente, eh, qué sé yo, a mis familiares, mis cercanos, las personas que tenemos más cerca y al resto de las personas de manera abierta y cada vez que se pueda, por supuesto. Claro, y en tu caso, entonces, siguiendo digamos, un poco el itinerario de las experiencias, una vez que ya te enteraste que se podía tomar, ¿hiciste tu propia recolección? ¿Cómo fue el proceso y de qué manera la empezaste a tomar? Hasta que nos cuentes los primeros efectos. Sí. Eh, Me acuerdo que después de haber tenido el primer contacto con el agua de mar, de haber visto que la recolectaban, de haber visto que la recogían y que le hacían un proceso bastante básico para poder beberla y consumirla, recuerdo que me dije, porque yo también tengo un acercamiento con el agua, sé nadar un poco, como me gustan los deportes, había tenido la oportunidad de poder practicar deportes de agua también. Y cuando vi que estaba sucediendo esta extracción de agua de mar, pensé y dije, esta cuestión, pienso que yo podría practicarla y pienso que podría llevarla al lugar donde yo estoy gran parte del año, que en este caso es Puerto Montt. Así es que eso, me busqué un sector rápidamente, abrí el mapa y comencé a buscar un sector de la costa donde yo pudiera eventualmente sortear un punto de extracción de agua de mar, dirigirme a ese lugar. A todo esto yo eso lo pensé todo en solitario, o sea, busqué un sector del mapa, busqué algunos estudios medioambientales que eran de años anteriores, que hablaban del sector de la costa del sur de Chile y comencé a indagar algunos sectores que eventualmente habían sido estudiados y por ahí se me fue alumbrando, ¿cómo se llama? Un pequeño procedimiento para extraer el agua de mar, para poder recogerla y finalmente para filtrarla a mi estilo, llevarla a la casa, consumirla y comenzar a probar sobre todo en pequeñas dosis, porque yo igual estaba un poco temeroso en poder consumir esta agua de mar, pero partir consumiéndola a lo mejor en volúmenes grandes. De hecho, yo la primera vez que consumí agua de mar, la tomé, la bebí buceando. O sea, yo mismo me metí a bucear y cuando estaba bajo el agua, a una cierta profundidad, ¡pum! Y me pegué un chupito de agua de mar que al ojo tiene que haber sido menos de 100 ml, una cosita así. Pero eso.
Y entonces, como vos contaste que tenías insomnio y por ahí esos ataques de ansiedad, la empezaste a tomar en poquita cantidad cuando llegaste a casa, hiciste todo eso. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta que te estaba haciendo bien? Ya. Voy a contar dos partes que son que son dos antecedentes y son dos recuerdos muy potentes que tengo sobre el agua de mar. Tengo dos recuerdos que son muy íntimos, que son muy viscerales. El primero es que recuerdo que en uno de mis ataques de ansiedad, en uno de mis ataques de pánico que tuve, que fue muy fuerte, donde yo iba conduciendo con un vehículo de la empresa a la cual yo trabajaba. Recuerdo que iba conduciendo y tuve un ataque de pánico mientras conducía el vehículo y por un momento llegué a pensar que me podía estrellar, que el vehículo se me podía dar vuelta, que podía chocar. Y la vida se me pasó todo tan rápido que después me bajé del vehículo, estaba solo esa noche. eh, Recuerdo que me bajé del vehículo y se me empezó a pasar muchas películas, muchos pensamientos. En la vida se me empezó a pasar toda mi vida rauda y veloz. Y comencé ¿cómo se llama? A pensar en consumir distintas sustancias. Por ejemplo, tengo una amiga que es médico, gracias a Dios, y he tenido la oportunidad de conversar con ella en varias oportunidades. Y en un momento llegué a acercarme a ella para pedirle que me medique con todos estos medicamentos relajantes, los psicotrópicos, eh, etcétera, etcétera. Y el primer hecho fuerte y que me dio una respuesta real a mí de lo que significa el agua de mar, del enorme poder curativo que tiene el agua de mar, fue cuando durante esos días donde yo andaba con un colapso nervioso, consumí agua de mar pura. Tiene que haber sido una cosa así como entre 200 y 400 ml más o menos al ojo. Tiene que haber sido como un vaso de agua de mar. Y eso lo que hizo es que, entre otras cosas, me hizo ir al baño, me hizo ir al baño, me hizo, entre paréntesis, vomitar un poco. Comencé con un ciclo, con un cuadro de diarrea. Y eso, entre paréntesis, calmó toda esa crisis, ese pánico, esa crisis de angustia fuerte que yo traía, que la venía arrastrando por varios días. Ese fue el hecho, eh, en realidad fueron varios eventos más, pero fue uno de los días que yo recuerdo que realmente el agua de mar con su poder de reequilibrio y con ese poder estabilizador, eh, me hizo tocar la tierra, me hizo tocar la naturaleza y me hizo salir de ese estado, de ese estado nervioso tan choqueante. Y bueno, y después tengo otras experiencias que no son que son menos tristes, que es la parte del deporte que gracias a Dios tuve la oportunidad de ver y de consumir agua de mar en una de estas carreras de larga distancia donde, donde también pude ver el poder, bueno, no el poder curativo, pero lo que yo diría es que ahí tuve la oportunidad de ver el poder hidratante que tiene el agua de mar al consumirla en el formato de isotónica. Porque normalmente eh, en esa área del deporte, yo practico un deporte amateur que es el trail running, que son las carreras de montaña. Entonces, en esa disciplina, en ese deporte, por así decirlo, es natural, es normal que uno se compre pastillas de sal, que consuma Powerade, Gatorade, bebidas hidratantes isotónicas, que son las bebidas que están por ahí en el comercio, ¿cierto? Y que son las bebidas que siempre hemos tenido al alcance de la mano, todo el tiempo. Entonces,
un día yo mismo estaba entrenando y como me di cuenta que el agua de mar ya la estaba tomando, ya la estaba consumiendo, llegué a pensar que a lo mejor sería bueno probar con el agua de mar, llevarla a las carreras, llevarla a mi entrenamiento, llevarla al tema del deporte y comenzar a probarla de forma isotónica, como se dice en los libros, como lo he escuchado también a través de los videos, a través de las entrevistas. Eh, y eso, comencé a probarla y gracias a Dios tuve la oportunidad, ya creo que esta es como la cuarta vez que corro una ultramaratón de montaña consumiendo agua de mar isotónica en proporción de 3 vasos de agua dulce por un vaso de agua de mar pura. Y, y durante ese desarrollo también comencé a probar la hipertónica, o sea, pura. Y en el caso mío, como yo la buceo, la consumo sin filtrar pura. Cuando yo recomiendo a las personas que están en mi entorno, a las personas más cercanas, o si de pronto uno lo conversa con personas más externas, digamos, por supuesto que les recomiendo que las filtren. Trato siempre de difundir que se puede consumir el agua de mar, pero con ciertas precauciones, que es un superalimento, por supuesto, pero que con un cierto filtrado básico en la casa se puede consumir, incluso en las comidas. Pero como yo he visto el poder curativo que ha tenido en mí, como he visto también la posibilidad de hidratarme en carreras de larga distancia, en carreras de gran esfuerzo físico, de estar muchas horas machacando el cuerpo, de estar muchas horas sometido a estrés y esfuerzo físico, como yo me di cuenta que me ayuda y me hace bien, la sigo consumiendo hasta el día de hoy en el formato de isotónica, combinada en la proporción 3:1, a veces la combino en la proporción 2:1, y también, por ejemplo, en la última carrera que participé, que fueron 60 kilómetros en la costa valdiviana, en la región de los ríos, ahí consumí agua de mar isotónica, pero mezclada en la proporción 2:1, que es un poco más densa. Ujú. Pero viste Y que eso es paulatino, o sea, vos vas respetando tu sí, propia sensaciones, tu propia experiencia, digamos, desde que empezaste de a poquito. Yo creo que es genial, porque al final, ¿cuánto ya van a ser 2 años, ¿no? sí, prácticamente ya voy a cumplir 2 años de estar consumiendo agua de mar, exactamente. Y Por eso ahora, sí, sí. qué bueno, Carlos, porque ahí, digamos, vos estás haciendo un raconto de los procesos que uno va atravesando. Vos fíjate, qué bueno esto que contaste, porque eh, no sé si llegaste a tomar las pastillas o no, pero cómo ahí el agua de mar te desbloqueó, viste, con esto que vos decís, esa crisis depurativa y después pudiste seguir explorando las infinitas posibilidades que tiene, ¿no? Sí. Esto que vos decís del deporte me parece buenísimo, por eso yo te decía de dar tu testimonio, porque bueno, si bien hay muchísima gente con insomnio y temas de ansiedad y crisis de pánico, porque de esto, viste que no tengo muchos testimonios grabados, pero no se habla mucho. eh, por eso me parece tan valioso. Pero para la gente que hace deporte, que son muchísimos y que están, como vos decías, acostumbrados a usar ese otro tipo de cosas, qué bueno que seas este referente. Sí. Eh, siempre, o sea, para mí yo comencé, voy a ser un poco reiterativo con el tema, pero comencé consumiendo el agua de mar porque tuve crisis de pánico fuerte, con taquicardia, eh, con síntomas muy intensos que yo jamás pensé que la vida iba a vivir esa situación, jamás se me pasó por la mente eso, Griselda, de que iba a experimentar una situación tan grave como esa.
Y cuando lo viví, cuando lo sentí, cuando lo experimenté, eh, era horrible porque uno se siente tan solo, uno se siente tan vulnerable que no, que te cuesta creer y te cuesta recurrir a medicina convencional, incluso la medicina natural, uno también duda de aquello. Por ejemplo, en el caso mío, el agua de mar, yo comencé a creer en ella porque pienso que por milagro, por algo fortuito del destino, llegué a tener contacto con el mar, llegué a tener contacto con el agua de mar y tuve la oportunidad de consumirla y ver que me bajó mi cuadro clínico que yo tenía, que me mejoró mi estado de sueño, mi vitalidad, que mejoró incluso mi estado anímico. Eso también es importante y también es increíble, mejoró mi estado anímico, me hizo sentir más liviano, eh, físicamente comencé a sentirme más liviano, como que me había sacado un peso de encima, no sé, Mm. son muchas sensaciones positivas el haber tenido contacto con el agua de mar. Y por supuesto, después cuando pasó el tiempo, de ahí en adelante, yo comencé a difundir un poco también entre mis seres queridos, las personas que tenemos más cerca, ¿cierto? De que el agua de mar también se puede utilizar en la parte de la hidratación, en el mundo del deporte, porque como hoy en día están las redes sociales y está la internet y está esto de transmitir a través de diversas vías y canales, yo comencé a averiguar y empecé a buscar en internet y me di cuenta de que había muchos deportistas, muchas personas que ya desde hace muchos años, de hace decenas de años que conocen el agua de mar, su poder curativo, su poder nutritivo y que conocen los beneficios de la hidratación. Entonces, cuando yo empecé a ver que habían personas y ejemplos a seguir de personas que practicaban actividad física, vida al aire libre, caminar, trotar, correr, hacer cualquier deporte, y además lo combinaban con la ingesta de agua de mar, no solamente me llenó de esperanza y confirmó lo que yo venía viendo sobre el agua de mar, sino que también me hizo estar más seguro de que lo que yo estaba haciendo Mm. era algo real, era algo bueno, algo positivo y que tiene fundamento y sustento científico y sustento de experiencias humanas y todo lo demás. Así que no, contento. Buenísimo. Ahora, contame un poquito esto. El ser ingeniero naval y dedicarte a la acuicultura, em, ¿cómo ensamblaste esto, digamos, esa experiencia tuya con este otro conocimiento del agua de mar? Y ahí es donde a mí me gustaría, si vos nos podrías aportar un poco esa información acerca de lo que son las mareas, el oleaje, las corrientes marinas, o sea, esas cosas para lograr una buena extracción de agua de mar. Sí. Bueno, con el tiempo, por supuesto, cuando uno ya se pone a consumir el agua de mar, llega un momento en que uno quiere recogerla. O sea, a mí me pasó eso me pasó el hecho de que cuando conocí que el agua de mar se podía recoger, que se podía bucear, de hecho, se puede extraer, yo mismo un día tomé la decisión muy loca. A todo esto mi familia no estaba muy de acuerdo con que yo vaya a un sector de la costa aquí, de la playa, y además fui a un sector, la primera vez que recogí el agua de mar, escogí un sector de playa que es bien concurrido, que es una playa que es bien visitada y que de hecho los emisarios y las cloacas, los desagües de la ciudad, no están lejos del sector de donde yo recojo el agua de mar, pero yo estaba tan convencido y estaba tan creyente en el poder nutritivo y curativo del agua de mar, aparte de que pude corroborar que el agua de mar tiene, a través de su proceso de la biocenosis,
que son el proceso de descomposición que hace que el agua de mar, todo lo que sea mineral y inorgánico, lo transforme en algo orgánico y viceversa. Entonces, todo ese proceso bioquímico que ocurre en el mar me dejó tranquilo a mí de yo poder ir y recoger el agua, incluso en la playa donde la he estado recogiendo hasta el día de hoy. Y en varias oportunidades me pasó de que tuve que comenzar a pensar en un procedimiento para extraer esa agua del mar, porque incluso me atrevería a decir que entre las 5 y las 10 primeras veces que yo iba al mar y iba a la playa a recoger mi agua de mar, tuve, me pasaron varias anécdotas. Por ejemplo, recuerdo una que en una oportunidad le pedí a mi familia que me acompañe en el auto a la orilla de la playa para recolectar un poco de agua de mar. Era invierno, un día de invierno, de lluvia, y además recuerdo que estaba el agua bien revuelta, había oleaje, y el oleaje, había olas de más de 40 centímetros, o sea, era una ola que ya molestaba al nadador, al buceador. Entonces, en esas condiciones no era recomendable recoger agua de mar, pero como a mí se me estaba acabando el agua que yo tenía en la casa, el tacho de 20 litros que yo ocupo en la casa se me estaba prácticamente quedando vacío. Me caí en las ansias de ir a buscar mi agua y la fui a buscar independiente de la condición de mar, independiente de la condición de tiempo y condición climática que existiera en ese momento. Y fui, pues me metí ahí a bucear, qué sé yo, un rato. Me acuerdo que incluso andaba mi mamá, me decía, oye, me decía, Carlos, ten cuidado, no te metas al agua porque igual, mira, hay oleaje y está todo tan revuelto. Incluso me decía, esa agua de seguro que va a salir cochina, me decía. Y yo le decía, no, mira, espera, yo le decía, espérame un ratito, si yo creo que el agüita me va a salir bien, pero voy a esforzarme en nadar un poquito más adentro para ver si la puedo recolectar un poquito más limpia. Entonces, en esa oportunidad, por ejemplo, lo que me ocurrió fue que me metí a bucear con un traje de estos de natación, que son como de 3 milímetros, y estaba con mi máscara de snorkel, y de pronto me metí con mi tacho, que andaba trayendo un tacho de 5 litros, y me metí a nadar, qué sé yo, y de pronto, claro, me alejé de la orilla, me alejé de las personas que me estaban acompañando en la playa, me metí mar adentro, y independiente de que haya oleaje, me metí valientemente y dije, yo creo que soy capaz de meterme al agua y recogerla, dije yo. Entonces me metí, caminé, avancé como unos 100 metros mar adentro, y de repente pesco mi botella miércoles, la abro un poquito, y digo, ya, me voy a meter a bucear. ¡Pam! Y me meto a bucear, y me meto así bajo el agua, y empecé a mirar que se estaba llenando la botella, y me empecé a relajar. Me empecé a relajar, a relajar, a relajar, mirando las burbujas, mirando el agua. Y de repente cerré el envase, cerré el botellón, y de repente, claro, saqué la cabeza del agua para mirar. Y wow, de repente miro la costa y cuando me pasó algo súper choqueante, que cuando miré la orilla de la costa, estaba muy lejos de la costa, me había alejado muchísimo. Estaba, estaba, no sé, en lugar de 100 metros, estaba como 400 metros de la orilla, me había alejado muchísimo. Y eso me generó, bueno, me generó un susto, me generó un miedo, porque yo era la única persona que estaba nadando dentro del agua. Y mi familia estaban todos en el auto, digamos, por allá en la costanera, y yo los veía a lo lejos y decía, wow, voy a nadar lo más rápido posible hasta la orilla, hasta que llegue con mi agua, porque en este rollo en el que me metí, prácticamente me metí solo. Pues. Entonces, ese fue uno de los primeros, por así decirlo, chascarros o anécdotas, incluso
un poco riesgosa, una acción riesgosa que tuve ahí, que me ocurrió. Bueno, después cuando llegué a la casa reflexioné un poco y comencé a pensar que tenía que hacerme un procedimiento, tenía que escribirme al menos unos pasos básicos para extraer el agua de mar, escoger poner atención en algunos pasos a seguir para que la recolección del agua de mar, la extracción, sea algo tranquilo, sea algo llevadero, sea algo Y que también... algo sea- seguro y posible para todos, ¿no? Exacto, Griselda. Eso es. Comencé a pensar en eso, bueno, que sea seguro, que yo lo pueda disfrutar, que sea un día de playa como cualquier otro, como cuando éramos niños, pero que sea un día recordable. Entonces, ahí comencé a pensar en que, bueno, lo primero que tengo que ir, ¿cierto? Dije, esto ya no me puede volver a pasar. La próxima vez que vaya, voy a revisar, por ejemplo, las condiciones climáticas, voy a revisar, hoy en día con las páginas de internet, gracias a Dios, no cuesta mucho. Entonces, lo primero, revisar las condiciones climáticas locales, las condiciones de tiempo local. Si hay mucho oleaje, si hay mucho viento, revisar el viento, ¿cierto? El oleaje, revisar las condiciones de corriente, también tener presente el lugar donde uno se va a dirigir, el sector de la costa, en qué sector de la costa estoy recogiendo, si voy solo, si voy acompañado, empezar a tener en cuenta esos puntos. Por ejemplo, en ese sector donde yo voy a recoger el agua de mar, normalmente voy solo. Entonces, como voy solo y tengo tiempo entre alguna reunión del trabajo, salgo de la oficina, qué sé yo, lo primero que hago es informarme cómo va a estar el tiempo, cómo va a estar el tiempo local. Reviso que la condición de viento sea favorable, que no haya un viento bueno, en el mar, en la parte de estudios oceanográficos y en la parte de ingeniería, el viento lo que hace es que genera un tren de oleajes, genera un oleaje. Y ese oleaje, al final, al recolector, para él es muy importante porque por dos razones. Una por seguridad y otra por la bioseguridad del agua de mar que uno está recolectando. Eh, el agua de mar que uno bucea y recolecta, dentro de lo posible hay que recolectarla con un oleaje muy bajo, muy bajito. Y dentro de lo posible, en un sector de la costa donde no reviente la ola, donde exista una pendiente que sea muy bajita, donde la playa vaya aumentando su profundidad de forma muy gradual, muy despacito, para que eso dé la posibilidad a uno de entrar caminando y un poquito más adelante nadar, ¿cierto? Y llegar a una profundidad donde uno pueda recolectar el agua de mar y el movimiento orbital de la ola no revuelva la columna de agua, no revuelva el agua, eso, no revuelva el agua. Entonces, para eso hay que ver la condición de tiempo, hay que escoger un sector de playa donde la pendiente sea muy mesurada, muy baja, eh, y en caso de no tener, por ejemplo, una playa que cumpla con esa condición de que exista una pendiente muy baja, uno también puede escoger una playa o la playa más cercana, ¿cierto? Que sea con quebrada, con risco, pero si existe la posibilidad de uno meterse un poco mar adentro, un par de 2 o 3 cuadras, unos 300, 400 metros, con eso ya basta. Y estar con un bote y además estar acompañado, que la persona que recolecta el agua de mar, que se meta a bucear y la persona que acompaña, por supuesto, sirva de guía para la recolección, eso sería ideal. Ese sería una forma de extracción de agua que nos asegure de que estamos recogiendo un agua de mar que no está revuelta, que no está mezclada con el fondo marino, que el movimiento orbital de la ola no está recogiendo sedimentos del fondo y lo está trayendo a la superficie, y uno como buceador que queda en la zona media,
queda con esa agua revuelta. Entonces esa sería como una forma de extraer un agua limpia, por así decirlo. Mm. En el caso de las personas que no se pueden meter a bucear o no saben nadar, eh, digamos, tanto el que tiene la playa, como te digo, natural, o el que tiene el acantilado. ¿Ahí recomendás algo diferente cuando hay piedras y acantilados? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de recolectar agua de mar en acantilados o en lugares que sean un poco más extremos. He tenido la suerte de contar de conocer también un poco sectores de la costa donde yo voy, la recolecto y las playas son aptas para el baño común de todas las personas, entonces Mm. yo ingreso caminando, nado un poquito más adentro, después la buceo. Pero para aquellas personas que, por ejemplo, deseen recolectar su agua de mar y que tengan la oportunidad de ir a una playa, en realidad el procedimiento es súper sencillo, no hay que complicarse tanto. Basta con que la persona, con que uno mismo ingrese caminando y lleve un recipiente cerrado entre las piernas, ¿cierto? Uno puede caminar unos 100, 200 metros más adentro o los metros que sean necesarios para encontrar la profundidad dentro de lo posible, que sea más de 1 metro de profundidad, para que uno cuando ingrese el recipiente quede sumergido y quede, por así decirlo, dentro de la capa media de la columna de agua que uno está recolectando. Por ejemplo, aquí en el vasito de agua, si uno tuviera la posibilidad de llegar a la mitad del vaso de agua y recolectar justo en esa zona media, eso sería lo ideal. Recolectar esa porción de agua, esa porción de plasma marino de esa zona y si, con un recipiente cerrado en esa misma zona, ¿cierto? Abrir el recipiente, dejar que el recipiente se llene con agua en esa posición, cerrarlo bajo el agua y extraerlo a la superficie y después llevarlo hacia la costa. Eso. La persona por ejemplo, yo también lo he hecho caminando. Y también he hecho ese ejercicio. Hay 2 veces que he hecho ese ejercicio recuerdo de haber ingresado caminando y voy con un recipiente con botellones, estos botellones de Coca-Cola, de bebidas comerciales comunes y corrientes, bebidas que llegan a la casa. Creo que en una oportunidad, un día fui a recolectar agua de mar incluso hasta con una botella de aceite, de 1 litro, porque en algunas oportunidades yo he estado tan desesperado por recolectar esta agua de mar y a veces me queda poco y de repente la hora o el día estoy no sé, estoy saliendo de algún compromiso, de alguna reunión o de repente tengo un viaje o de repente vengo saliendo de mi hora de entrenamiento y de repente ando tan apurado con lo que estoy haciendo que no me doy cuenta y tomo cualquier botella porque ya como confío tanto en el agua de mar, voy, recolecto cualquier botella y me voy a la costa, camino un poco más adentro, unos 50 o 100 metros, y también he hecho ese ejercicio de caminar, ¿cierto? Y sumergir la cabeza bajo el agua, y cuando uno está en esa posición, la botella la coloco entre medio de las piernas y la aprieto. Aprieto la botella ahí con las piernas y pam, la aprieto, abro un poquito la botella y bajo el agua, por supuesto, y dejo que la botella se llene, la cierro y después la saco a la superficie. Y después me la llevo caminando. Eso. Entonces, sí, Bueno, quiero es avisar tan al sencillo, público que no tienen que hacer, o sea, yo lo traigo a Carlos que nos dé consejos, pero acá este consejo no lo avalo. O sea, cualquier, cualquier envase no puede ser. Eso, por exacto. favor. Bueno, y cuando llegas a tu casa, ¿vos le haces algún tratamiento? Habías dicho de filtrarla, pero podrías explicarle más que nada para la gente que no sabe cómo sería el tema del filtrado que recomendás. Sí. Lo que yo recomiendo es que
primero uno lea un poco sobre el agua de mar. O sea, hoy en día, gracias a Dios, existen las redes sociales, ¿cierto? Existe la bibliografía, el libro. Yo incluso me descargué unos libros que hablan sobre el agua de mar. Tengo un libro aquí, que es el libro que yo siempre, cada cierto tiempo estoy leyendo porque me llamó mucho la atención y encuentro que es súper completo, es súper integral en cuanto a la información que entrega y todo lo demás, que es este libro que se llama Agua de Mar, Nutrición Orgánica, la panacea, dice, acompañada de los 3 ejes de la asistencia integral: nutrición, ejercicio y mente. Y este libro lo escribió don Ángel Gracia y cuenta con más de 150 ilustraciones y es un libro que yo lo recomiendo totalmente, que yo tuve la oportunidad de descargarlo de forma gratuita a través de las redes y lo tengo impreso aquí, lo he leído un par de veces y ahora lo estoy avanzando. Eh, ¿Cómo se llama? Y aquí también en algunas partes se habla sobre el filtrado del agua de mar, se habla también de los diferentes usos y consumos que se le dan al agua de mar. Pero yo, por ejemplo, lo que hago es simplemente filtrarla con un trozo de algodón quirúrgico, tomo un embudo, puede ser cualquier embudo que uno tenga en la casa, yo utilizo uno de plástico, y al embudo le coloco un tapón de algodón que debe ser como unos 2 centímetros de algodón. Le coloco los 2 centímetros de algodón, después tomo el embudo lo coloco sobre el recipiente donde yo quiero dejar caer el agua de mar, eh, y después simplemente vierto el agua de mar pura que yo coseché, ¿cierto? Y la vierto y dejo ahí que decante, la dejo un tiempo, que los minerales, los metales pesados se vayan al fondo y después la consumo. Eso. Ese es el único filtro que yo le coloco. Sí, en Muy otras bien. oportunidades también la bebo pura, pero bueno, eso no sé si es tan recomendable. También es importante. Lo que pasa es que yo confío plenamente en el poder nutritivo y curativo del agua de mar. Ya vi y ya conocí y vi lo maravilloso y el aporte nutricional y el aporte que le da a mi organismo el agua de mar. Entonces, en algunas ocasiones simplemente no la filtro y la disfruto así tal cual. Muy bien. Bueno, Carlos, entonces, no sé si querés cerrar con alguna otra cosa que haga falta para compartir con la gente que te va a estar viendo, que te conoce. Ya es importante, tu video va a estar en la lista que tengo videos por países, entonces el tuyo va a estar en la lista de Chile. Y bueno, siempre que me escribe gente de diferentes países, se le envían los enlaces de todos mis canales de YouTube y todas mis redes sociales con información gratuita, libre, proponiendo la soberanía y la autorresponsabilidad de todos, y especialmente cuando hago la lista de videos por países es con la utopía de que sepan que están ahí, ¿no? De que en algún momento podamos hacer verdadera conexión entre todos, saber que estamos todos, somos gotitas en el mismo océano. Sí, así es, Griselda. Mira, para finalizar porque para mí es una instancia y un momento muy gratificante para mí. La verdad de las cosas es que yo estoy muy agradecido por este espacio, por tener esta conversación contigo, Griselda, porque para mí siempre ha sido un referente por las entrevistas que imparte, por los conocimientos que nos has regalado a todos nosotros, al mundo, y, y por toda esa gran gama de información que tú has defendido y has promulgado a través del tiempo. Así que lo primero que quiero decir es darte las gracias a ti por este espacio, por la oportunidad de poder conversar, bueno, de también contar mi experiencia, por supuesto. Pero eso, quiero agradecer enormemente este momento de poder compartir contigo.
el agua de mar y todos sus beneficios, todo ese conocimiento, esa historia que hay detrás del agua de mar. Y eso, quiero agradecer, me siento muy contento en mi corazón de poder compartir esto contigo y por supuesto contar también a las personas sobre mi experiencia y que se atrevan a conocer, que se atrevan abiertamente a conocer el agua de mar, su, su historia, su nutrición, su poder orgánico, su poder curativo, que se atrevan a leer incluso si no la van a consumir, si no se van a acercar a, a, por ejemplo, a beberla o a consumirla, a llevarla a su mesa, que nos atrevamos incluso a conocer un poco de la historia que hay detrás del agua de mar, porque yo he visto a través de la bibliografía, ¿cierto?, que de ahí viene nuestro origen, la primera célula que dio origen a la vida fue hace millones de años y todo comenzó en el mar, así que es importante que nos acerquemos a este conocimiento y a este mundo holístico e integral. Así que yo estoy enormemente agradecido y lo que también me motiva mucho a seguir adelante es un objetivo deportivo, físico, que tengo por allá en diciembre de este año, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de inscribirme en una prueba, en una carrera donde voy a correr 100 kilómetros en diciembre de este año. Y bueno, esos 100 kilómetros tengo pensado desde hace mucho tiempo, al igual que en otras actividades deportivas en las que he participado. Eh, Voy a participar corriendo y bebiendo agua de mar isotónica. Tengo una especie de plan de entrenamiento donde voy a utilizar esa agua de mar cada 25, cada 20 minutos en forma isotónica y cada 40 o 60 minutos en forma hipertónica en formatos de ampollas de 100 y 200 ml y espero llegar a la meta de la mejor manera posible y contento. Eso. Bueno, vamos a seguir a Carlos en todas estas instancias en su Instagram para que veamos las fotos y todas las cosas que él publica. Debajo del video les voy a dejar el enlace directo, después me lo pasás, Carlos, para copiarlo y Ajá, así pueden hacer clic los que tienen Instagram y pueden ir directamente, ¿sí? ya. Bueno, por lo demás, invito a todos a ver todos los otros videos. Acuérdense que tengo 3 canales ya alternativos porque hay mucha eliminación de videos y todas mis redes sociales con toda esta información para motivarlos. Les mando un abrazo a todos y Carlos, muchas gracias por haberte animado finalmente a compartir tus experiencias. Nos despedimos con un brindis con agua de mar con nosotros dos, por la vida, por la salud, por la vida y desde tu casa, si estás mirándonos, también incluíte con tu vasito de agua de mar y salud. Salud, Griselda. Mucho gusto. Gracias. Gracias a ti, Griselda, como siempre. Adiós. Chao.